Continuando con el tema 1.08, nivel de detalle en familias, en este caso vamos a mostrar cómo colocar diferentes niveles de detalle en una familia en Revit, con un ejemplo muy básico. Para este vamos a abrir nuestro archivo 1.08, niveles de detalle en familia. Para esto va a aparecer un plano con un perfil W bastante sencillo. Sin embargo, aquí podemos notar la importancia del nivel de detalle que tiene dentro de Revit. Es importante recabar que este nivel de detalle es únicamente del software. No se debe de confundir con el nivel de detalle relacionado a la terminología BIM o al nivel de desarrollo hablado dentro de la metodología BIM. Como podemos ver, tenemos en este caso una misma familia con diferentes niveles de detalle. Podemos ver que en el nivel de detalle bajo lo que se muestra es simplemente una línea simbólica y en planta, en el nivel detalle medio y detalle fino, podemos encontrarnos que se ve, en este caso, la planta del perfil W. Por otro lado, en cuanto a la sección, podemos ver que tenemos en el nivel de detalle bajo, de igual manera, una línea simbólica que representa el perfil I o W. En el detalle medio ya tenemos una aproximación más específica de lo que es nuestro perfil W. Y en el nivel de detalle fino tenemos nuestro perfil W con nuestra K recortado. En este caso, podría ser la soldadura si es un perfil laminado. Ahora bien, si nos vamos a la edición de la familia, dentro de esto podemos ver que se hicieron preparaciones en la misma. Podemos ver que si seleccionamos uno de estos elementos y nos vamos dentro de visibilidad y configuración, podemos ver que el primero que seleccioné se refiere al detalle fino y el detalle fino únicamente va a ser visible dentro de la vista fina y en las diferentes tipos de elevaciones. Ahora bien, si lo oculto, voy a tener mi segundo elemento. En este caso, ahora mi configuración va a aparecer con el detalle medio y este corresponde al detalle medio. Ahora bien, si nos vamos a 3D, podemos ver que tenemos los mismos elementos. Si nos vamos a una vista elevación, por otro lado, podemos ver dentro de la vista izquierda que tenemos prácticamente lo mismo. Tenemos la visibilidad en detalle fino, la visibilidad en detalle medio, que es un sweep, y la visibilidad por medio de líneas simbólicas del detalle bajo. La importancia de saber utilizar los niveles de detalles dentro de Revit recae en que al modelar, si no requerimos ver en específico esa familia, podemos utilizar el nivel de detalle bajo para poder reducir los requerimientos que pide el sistema dentro del modelado.